Duda que las noticias en Honduras hoy están centradas en dos temas, obviamente el internacional, lo que pasó en Nicaragua, en lo nacional, los conflictos internos que se dan en torno al tema de la alianza, que hemos opinado hasta la saciedad en esto. En esto hay juegos políticos bien marcados, que eso no hay que olvidarse. La gente toma partido, pero la situación es complicada. La alianza no es ningún partido político, hay que entenderlo eso. No es ningún partido político, que cada quien va a tener que jugar en su propio terreno en un momento determinado. Sobre todo porque hay aspiraciones, hay gente que tiene muchas aspiraciones en todo esto. No solo es el expresidente Zelaya, no solo es Salvador Narrala, otros dentro del Partido Libre, sin lugar a dudas, también van a tener aspiraciones de ser candidatos a la presidencia, porque no todo va a estar en todo momento centrado en función de una candidatura del expresidente Manuel Zelaya o alguien de su familia. Tiene que en algún momento abrirse, así como se abrieron en el caso de Salvador, que era la persona más, la que estaba en ese momento fuerte y que se había quedado sin partido por todas esas trampas políticas que se hacen en Honduras, que le quitaron su partido. Era obvio que tenían que buscar a la persona idónea en ese momento. Que si funcionó, por supuesto que funcionó, no se puede negar que funcionó. La alianza funcionó, los resultados de esa elección pues lo demostraron que sí, que después lo que se dio posteriormente a las elecciones es otro tema muy diferente. Eso es un tema muy diferente que no hay que olvidarlo. Pero sí funcionó. El punto es que sí funcionó. Funcionó correctamente el tema de la alianza. Pero ahora estamos ya en otra faceta. Hay que entenderlo, hay que entenderlo. No se trata de quién me cae bien, quién me cae mal en esto, ¿verdad? Cada quien va a tener. Y obviamente a los que no les interesa que se fortalezca una alianza o una oposición, van a cruzar los dedos y cuantas cizañas se pueda meter para que se peleen, les puedo decir válido, hasta válido, porque en política es el arte de las triquiñuelas. Pues bueno, eso es lo que se dio en todo esto. Antes de entrar en materia también, acaba de comentar, estaba un medio zipizape entre el exalcalde Ricardo Álvarez y del señor Jorge Lanza con el tema del Trans 450. Mire, quite usted los prejuicios que pueda tener contra el exalcalde, porque todo lo que huele a Partido Nacional en el partido, hoy en Honduras causa repulsa, otros el odio que le tienen al señor Ricardo Álvarez, pero hay algo que sí él ha expresado que es correcto, y hay quien se quiere engañar solo porque políticamente le caiga mal. El proyecto del Trans 450 lo bloquearon los transportistas y don Jorge Lanza llevaba la voz cantante, eso es cierto. Metieron un proceso, atrasaron ese proyecto más de un año. Siempre pensé y siempre cuestioné la ruta que había impuesto el señor Ricardo Álvarez. ¿Por qué? Porque en la alcaldía de Ricardo Álvarez y otros alcaldes siempre tuvieron en la mente no lo buscaron. ¿Por qué? Sencillamente porque la obra no se iba a ver y querían que fuera visible. Ahí en el centro, que pasara por donde todo el mundo la mirara y se fueron a los puntos más, más conflictivos, si se quiere. Y ahí le vino una serie de malestar a la población porque esa ruta de la Kennedy es complicada, calle angosta, y la gente que se incomodó por el tiempo de la construcción de esto, obviamente generó todavía, aparte del odio político contra el señor Ricardo Álvarez, generaba la incomodidad, más odio todavía. Pero si quitamos eso, a la realidad es que el proyecto era bueno y seguirá siendo bueno. Que es una contradicción del señor Jorge Lanza, a cual conozco, somos amigos con don Jorge, pero es una contradicción que ellos hablaron de que ese transporte era malo. Ustedes recordarán, porque no es una historia que está ya en la prehistoria o que tiene que ir a buscar en los archivos o a una biblioteca, pusieron hasta anuncios en los buses de cómo gastar tanto dinero en un transporte. Le tenían miedo a la competencia. El trans funciona en varios países, en Estados Unidos funciona muy bien. Aquí había que ver, en Guatemala, si de ahí trajeron la idea, funciona muy bien. O sea, la idea es buena. Nunca confundamos la parte
política con realidades. Lo empañaron, don Ricardo lo empañó en el sentido de buscar la peor ruta, solo porque la miraran, pudo buscar otras mejores, pero el proyecto era bueno. Don Jorge, usted y su equipo bloquearon todo eso. Lo ilógico es que después de bloquearlo, hablar tan mal del proyecto, se quedan con él, porque ellos se quedaron con el proyecto. Esa es una realidad. Y el otro tema es lo que pasó en Nicaragua y que se convirtió en una bomba de tiempo, quitó una venda, porque hasta este momento, hasta antes de esas reformas, que algo similar ocurrió en Honduras. La diferencia es que en Honduras es un pueblo aguantador. La reforma de la seguridad, en Honduras todo se aguanta y todo pasa. Quitó una venda, por lo menos hasta este momento, hasta los empresarios en Honduras hablaban de la maravilla de la República de Nicaragua. Que aquí decíamos, es una contradicción, se hablaba contra Daniel Ortega y sin embargo es un gobierno que había recibido hasta este momento grandes elogios en materia de seguridad, en crecimiento, cuántas cosas se estaba hablando muy bien de Nicaragua. Ahora nos están diciendo desde Nicaragua que se acabó el matrimonio entre los empresarios y el gobierno. De fondo habría eso. ¿Qué pasó en Nicaragua? Vamos a hablar de todo eso y lo que pasa en el país. He invitado al abogado Milton Jiménez Puerto, una persona que obviamente es bien informada, fue canciller de la República, maneja muy bien todos estos temas y como decíamos, lo doméstico siempre está marcado, decíamos en el tema de la alianza, en que no es un partido y que todo el mundo estará jalando agua a su molino, pero que al final cada quien va a buscar su propia ruta. Porque tanto Libre es un partido político que va a tener su propio candidato y muchos van a aspirar, como Salvador va a tener que tener su propio partido. Eso es lógico. ¿Qué tal está, abogado Milton Jiménez Puerto? Gracias por aceptar la invitación. Pues como siempre un gusto poder acompañarlo en su programa Doble Vía, Rodolfo. Aprovecho para mencionarle que conversé hoy en la mañana con un buen amigo, colega suyo, y le mando saludos, Raúl Valladares. Ah, don Raúl. Saludame, por favor. A Rodolfo le comenté que iba a estar en el programa. Pues gracias a Dios pues, por permitirnos estar acá compartiendo estos minutos con usted y con su enorme audiencia, ¿no? ¿Por dónde quiere que comencemos? Hablemos un poquitito primero de lo que pasó aquí. Eso de la alianza. ¿Cómo lo mira usted? Sí. ¿Un pleito pleito o no pleito? Finalmente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, yo creo que el tema ahí depende de la óptica con la que se analice, ¿verdad? Es decir, indudablemente que hay contradicciones que son obvias y que además son inevitables. La alianza, pues, tenía un objetivo, tuvo un propósito. En mi opinión, ese propósito se logró. Las circunstancias mismas de la sociedad hondureña, de la composición del Estado de Honduras, la forma como han sido cooptadas las instituciones y todo, más ciertos apoyos específicos de algunos países amigos de Honduras o que tienen intereses muy importantes, dieron al traste con el objetivo que, en mi opinión, lo había logrado no necesariamente la alianza, creo que más bien el pueblo hondureño en su conjunto, porque también este tema hay que verlo a veces más allá de la alianza misma, es decir, creer que el tema de la oposición, de la denominada oposición, es un tema que se circunscribe a un partido político, a un grupo, a un conglomerado de partidos, es un error. Es decir, la situación que vive actualmente nuestro país indica claramente de que hay sectores incluso dentro del mismo nacionalismo que no están conformes, que no están satisfechos con cómo las cosas se han venido manejando, cómo se produjo este proceso del camino tortuoso y torcido, más tortuoso, que se siguió para aprobar la reelección. Son temas ya casi trillados. En realidad se ha hablado muchísimo de eso. Y casi de callejones sin salida, ¿no? Y prácticamente de callejones sin salida, en la medida en la cual, pues, cuando se está en una situación de esa naturaleza, pues tiene que tomarse una decisión. La decisión es o se siguen las vías correctas, las vías pacíficas, las vías no violentas, o se buscan otros mecanismos. Y como ya antes en alguna ocasión, en más de algún programa lo hemos comentado, la situación de Honduras, el pueblo hondureño está harto de la violencia, nadie cree que la violencia pueda ser una solución.
y a pesar de que hubo reacciones bastante virulentas y violentas de ciertos cuerpos de seguridad, no digo que de todos, pero de ciertos cuerpos de seguridad del Estado, que aparentemente recibían órdenes, instrucciones específicas en esa dirección, pero al final pues se puede decir que se llegó a un cierto nivel de calma, de tranquilidad, con un saldo lamentablemente muy negativo según las cifras oficiales de los organismos de derechos humanos, de 23 muertos, según lo que manejan los sectores de oposición, más de 34, creo 35, un buen número de jóvenes, sobre todo jóvenes que están detenidos, y una situación de tensión que vivió la sociedad hondureña y que en cierta medida se sigue viviendo. Pero bien, ese es un tema aparte, digo, está ligado íntimamente, pero digo aparte con relación al tema específico de la alianza. Es decir, una vez que pasamos todo este proceso, ¿verdad? Que yo no sé si lo hemos pasado o no, hacer ciertos replanteamientos con relación al tema de la alianza. Es decir, el primero de ellos es, y para mí el más importante, el básico, ¿no? Se va a continuar con la alianza. Es decir, eh, los partidos y los sectores que están aglutinados en torno a la alianza van a seguir trabajando conjuntamente sin perder su propia personalidad y sus propios principios políticos o ideológicos, o se va a conformar un solo partido político en el que se incluyan absolutamente todos los sectores. Yo creo que lo primero es lo más lógico, ¿no? El presidente don Guillermo Valle, que el Pino sigue formando parte de la alianza, ¿no? Libertad y Refundación, que es el partido más grande, el más numeroso, posiblemente, o no posiblemente, seguramente mejor estructurado, ¿verdad? Es como el pilar fundamental en esa perspectiva de la alianza. Los sectores que quedaron dispersos después de que se le quitó el Partido de Acción Anticorrupción, más bien, al ingeniero Salvador Narrala, pues quedaron, yo creo que la gran mayoría de la gente que simpatizaba y simpatiza con el ingeniero Narrala, pues se quedaron dentro de la alianza, ya no como PAC, pero sí cumpliendo distintas tareas. Y otros sectores, no necesariamente político-partidistas, pero que sí se han integrado a la alianza. Entonces, hay, por supuesto, ciertas contradicciones, hay situaciones que yo personalmente, Rodolfo, en cierta medida hasta las lamento, porque creo que se puede perfectamente bien evitar. Sin embargo, a veces tengo la idea de que hay una tendencia a maximizar las diferencias que puedan haber a lo interno de la alianza, que no digo que no las existan, no digo que no sean importantes, pero igualmente el tema es que la sociedad hondureña está dividida, ¿verdad? El tema es que los partidos políticos, el Partido Nacional históricamente pues ha sido un partido de una estructura bastante vertical, ¿verdad? Sí. Y indudablemente no salen tan fácilmente a flote los conflictos y las contradicciones internas. Es más, muchas veces cuando ya salen a flote ya es cuando han tomado medidas, y a veces medidas bastante radicales, ¿verdad? Y estando en el poder se vuelve hasta temeroso para mucha gente, porque en la actualidad se habla mucho de una fricción muy grande que hay en el Partido Nacional, pero Así está es. en el poder Sí. y no todo el mundo se atreve a hablar de estos temas. De esos temas. Igual ocurre con el Partido Liberal, es indudable que el Partido Liberal, como la tercera fuerza política, está en una situación de franca confrontación entre algunos de los por el sectores, control del partido. por el control del partido. Yo sigo sosteniendo que, y es una opinión por supuesto muy personal, que el ingeniero Luis Zelaya pues sigue manejando una posición bastante digna. Me parece, pues tengo la impresión que es un hombre con principios éticos bastante arraigados, y claro,
ha tenido que ir aprendiendo en el camino de la política, como igualmente le ha tocado al ingeniero Narral. Fíjese que yo comparto, disculpe que le interrumpa, yo comparto Sí. con usted, no obstante que pueda parecer aquí parcializado. Pero ¿cuál fue la enorme crítica permanente al Partido Liberal? Ese pliegue al gobierno. Sí. ¿Mm? Sí, Y ese compadrazgo, ese matrimonio, siempre se hablaba de eso con el partido. Y que se había sometido y que hasta se acostumbraron a hacer segundones en este caso. Claro. Esa era la crítica. El lenguaje, el discurso del ingeniero Luis Zelaya es muy distinto. Es de hacer un partido de oposición desmarcado del gobierno. Hoy le tiran duro por eso. Sí, Hoy le dicen izquierda. Y no era eso lo que quería mucha, hasta de izquierdoso lo están calificando al hombre. Y no era eso lo que querían, que se desmarcara del gobierno. Algo totalmente inverosímil. Fíjese que ciertos sectores yo recuerdo, y por supuesto el programa no se trata de hacer la defensa de nadie Claro. en particular, ni mucho menos, pero sí ahí, lo digo por la misma anécdota que usted contaba con relación, al principio, con relación a la polémica de Ricardo Álvarez con Jorge Lanza, sí, de transporte, también un buen amigo, igual que Ricardo, ¿no? Pues el tema es que algo parecido pasó con el ingeniero Zelaya, porque ciertos sectores lo acusaban al principio de ser un hombre muy de derecha, ¿verdad? Sí. Que era Opus Dei, etcétera. Ya se imagina todos los calificativos. Y que era un candidato, decían, de Carlos Flores, después decían que era de Micheletti, que era de la embajada americana. Hoy incluso, ahora dicen que perdón, incluso se le dijo al inicio, y creo, como siempre soy valiente y no, si tengo que retroceder, retrocedo, pero sí hay que tener la valentía de reconocer, hasta aquí, yo mismo lo decía, candidato de una compañía televisora. Porque así se le vendió al inicio también, como candidato de una compañía televisora. Es correcto, sí. Entonces, al parecer, ¿verdad? Debo usar una frase muy típica de nuestro medio, el niño como que le salió mal criado y ahora ya no les parece mucho, pero bueno, eso es parte de la realidad cotidiana que nos toca vivir en la sociedad hondureña. Entonces, con esto, lo que quiero señalar, Rodolfo, es que el problema no es un problema exclusivo. Claro, las cosas a lo interno de la alianza pues han ido, si se quiere, un poco lejos, ¿no? Han habido ataques de carácter personal, agresiones, etcétera. Las pretensiones de minimizar a uno u otro. Mire, el que quiera a estas alturas desconocer, digamos, el liderazgo, por ejemplo, que tiene Manuel Zelaya Rosales, yo no lo digo más allá de la amistad, porque es una realidad, comete un gravísimo error. Él es un líder, sin duda alguna es un líder que además, a pesar de todo lo que pudiera cuestionarse, se ha mantenido en los primeros lugares, ha, digamos, reconstruido una fuerza que prácticamente había sido aplastada, ¿no? Y creó una estructura sólida, con sus bemoles, pero estructura al fin y al cabo, gran parte de ella nutrida por el mismo Partido Liberal, ¿verdad? Porque un segmento muy importante no aceptó el golpe de Estado. Sí, la gente que abandonó el Partido Liberal, es una realidad. Comenzando por él mismo. Pues, exactamente. Que fue presidente por el Partido Liberal, claro. Pero igualmente, por otro lado... Pero perdón, ingeniero. Sí. Perdón, abogado. Es que, no sé, yo creo que si podemos llegar a algo que la gente lo sabe, y lo decía aquí, la alianza, yo con el respeto que merece el Pino, se puede ir don Jorge Valle, se puede molestar y no causa ningún revuelo. No causa ningún revuelo porque no tiene ese caudal, no lo tiene. Esa es la realidad. Me decía don Carlos Montoya, recientemente platicamos acá, que a ellos no los mencionan tampoco, que son parte de un grupo que no se han anexado a Libre, pero que se vinieron a última instancia del Partido Liberal, porque después de las elecciones no encajaban. Y es correcto, tiene toda la razón. Y además Montoya, digamos, cumplió un gran papel durante la campaña. ¿Se acuerda usted de ¿cómo se llama? Corazón Azul. También. Ella no está clara si es ya de Libre, pero ella siempre se identificó y sigue siendo como Corazón Azul, o sea, nacionalista. Hay otra gente, pero con el perdón de ellos, se pueden ir todos y no causa mayor revuelo. Sí. Distinto es Salvador y el expresidente Zelaya. Claro. El hombre que tiene la fuerza es el expresidente Zelaya, porque tiene la estructura de un partido político. Claro. Y Salvador Narrala es solo, pero tiene un gran liderazgo. Son los dos. Cualquier discusión, ahí se pone en peligro. Los demás peleen todo lo que quieran. Yo no sé si es así, pero yo sí lo miro. Ahora, será una alianza presidencial, tarde o temprano, con las aspiraciones que pueden tener los dos. Sí.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el ingeniero Narrala tiene imagen, tiene una gran imagen, ¿verdad? Sí. No sé, el tema del liderazgo pues es un poquito más complicado. Sí. Por lo Arrastren en menos, la juventud, podemos decir, sí, arrastren mucho en joven. por lo menos, claro, por el tema de cómo se ha entendido tradicionalmente el liderazgo Sí, muy bien. en la vida política hondureña, ¿no? Pero no hay ninguna duda. Es una de las personas más conocidas. Bueno, de hecho, sigo creyendo que fue la persona más votada en las elecciones pasadas y por ende debería haber sido el presidente de la República, pero bien, no ese es el tema. Sin embargo, está claro que él tiene muy, pero muy buena imagen. Es alguien, O en mi aceptación, opinión, si cabe la palabra, bastante aceptación aceptación. en la juventud especialmente. Sí, sí, sí. Además, hay otro detalle que uno no puede ignorar, y es el hecho de que, en mi opinión, Nasrallah es un hombre bastante transparente. Muchas veces, incluso uno cuando escucha dice, no, hombre, no debería haber dicho esto, no debería, pero lo hace de forma bastante espontánea, Sí. porque él es así, él tiene esas características, es decir, ya no es la típica forma de hacer política como se ha hecho en Honduras, en donde el político lo piensa dos veces antes de decir algo, ¿no? Le pasa lo de Trump con las diferencias que pueden dar, que aquel no Con es las político, diferencias, ¿sí? Con claro, las con las diferencias abismales que pueden existir, pero que no claro, miden, que no piensan como político. claro, Es la claro. diferencia. Yo creo que al final del camino, mire, a mí me consta que entre el ingeniero Narrala y Manuel Zelaya Rosales, el presidente Zelaya, existe una gran amistad de muchísimos años, desde su época, son contemporáneos, desde la época de la juventud, de su juventud. Ellos han tenido una muy buena relación. Creo yo que a veces es conveniente que las dos personas, los dos líderes, las dos personas visibles en todo esto se sienten solos. Es decir, muchas veces eh, puede ocurrir que las personas que nos acompañan pues tienen todas las buenas, o los acompañan, todas las buenas intenciones, ¿verdad? Pero ya cuando se llegan a ciertos niveles de tensión, como que se pierde la objetividad. Me parece ¿Sabe que qué se pasa? deberían sentarse ambos y hablar, dirimir todo lo que tengan que dirimir, decirse todo lo que tengan que decirse y ver ¿Sabe qué qué resulta. pasaría ahí? No sé si usted lo comparte. El asunto es que se pueden sentar. Don Manuel Zelaya, que es más canchado en todo esto, es congruente con su punto. Y estoy diciendo que es el hombre más correcto para aquella gente que tiene tantas telarañas y que le cuesta entender. Estoy diciendo que el hombre es congruente, él Tiene sabe un lo que objetivo bien quiere, claro, tiene ¿no? un objetivo bien claro y lo mantiene. Salvador hoy dice una cosa y mañana, aunque él diga que dijo lo mismo, se le entiende diferente. Y esos son los grandes problemas que van a existir. Esos son los grandes problemas que pareciera que en algún momento le lleva a la contraria o que cambio de opinión. Esos son los serios problemas que tiene. Y Salvador difícilmente creo que le va a costar ya de su forma. Sí, sí. Ha pasado en los últimos días, pues, eh, no deja de ser lamentable. Se lo digo honestamente, como Claro. más que todo como observador. Yo estuve, temes que la verdad yo salí bastante entusiasmado porque me pareció que hay cosas con las cuales yo indudablemente no coincido, es decir, cierta terminología, muchas veces ciertos temores que se pueden ir generando, sobre todo en un segmento de la población, que podrían evitarse, que podrían buscarse algo más propio de la realidad hondureña, ¿verdad? Pero bien, al fin y al cabo no está dentro de mi capacidad Y poder no sé si decidirlo. usted quiere hablar de los comandos o se refería. Bueno, Que es que yo lo comparto. Porque digo, a mí la verdad de las cosas, el concepto este de comando, de fuerza de tarea, que lo ha puesto muy de moda esta administración, ¿verdad? Es decir, fuerza de tarea, no sé qué cosa, bueno, sí, como son términos bastante militaristas, sí, que Operación no, que Gato, no, que Leopardo, un montón sí, que no le, yo no le veo, relámpagos, un montón de. no le veo yo la verdad, digamos, sentido. Pero bueno, al fin y al cabo, Rodolfo, pues hay una pequeña cúpula que analizará, decidirá cuando a mí se me llama y sobre todo en el caso particular
del presidente Zelaya, porque en mi caso la relación es personal con él, Sí. es de amistad, indudablemente votado por Libre, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, voté por Xiomara, sí, sigo pensando que Xiomara también ganó en su momento las elecciones, pero mi relación es directamente con él. Entonces hay decisiones que se toman en las cuales sin duda alguna uno no interviene, pues, y cuando me toca intervenir o se me pregunta, pues doy mi opinión, aunque a alguna gente no le guste, no le parezca, ¿verdad? Y que si le piden la opinión y no la van a aceptar, de qué sirve? Exactamente. Le piden la opinión para... Pero más allá de eso, lo cierto es que fue un encuentro de hermanos, fue un buen encuentro. Ahí claro, Salvador tiene su propia mentalidad, él tiene su propia forma de ver las cosas. Y yo pienso que también es necesario respetarle su ideología. Él ha sido bastante claro y eso es parte de su libre albedrío, ¿verdad? Porque es que ese es el otro tema, que a veces queremos que la persona que está a nuestro lado o al frente nuestro piense igual a nosotros. Y las cosas no pueden ser así. Sí. La sociedad hondureña ya está saturada de esas formas de imposición. Usted en algún momento lo dijo, y creo, y aquí lo señalaba don Carlos Montoya, es que hay un objetivo común, que es el que se sigue. Sí. Pretender que en todo lo demás va a haber un acuerdo en 100% es absurdo. Bien, o sea, el objetivo, ¿cuál es el objetivo común que pueden tener en base a eso? Y la alianza se hizo con un objetivo común. Así es. ¿Qué hay que entender en esto? La oposición, a mí sí me gusta que una oposición esté bien organizada en el sentido correcto. Ningún gobierno puede estar solo, necesita oposición, no de obstáculo, una alianza o un partido libre de oposición correcta para que evitemos cosas feas en el país, porque Claro. un gobierno que no tiene oposición se vuelve autoritario, dictatorial, o sea, la libertad que le da todo el poder, solo una fuerza que lo haga frenar, Sí, ayuda a un país, esa es la realidad. Y fíjese que es interesante, justamente el fin de semana estaba leyendo yo en algunos medios de comunicación internacionales lo que está pasando en México con la candidatura, y digo haciendo el parangón, Sí. que por supuesto hay sus diferencias abismales, pero haciendo lo que está pasando con la candidatura De López Obrador. de Andrés Manuel López Obrador, que se ha aliado con un partido de derecha, pero además fundamentalista, evangélico, ¿verdad? Sí, es decir, sí, sí. Es un partido pequeño, pero aparentemente le está ayudando con un segmento importante de la población. Es decir, en las alianzas tiene que haber, sobre todo, tiene que haber tolerancia. En Chile, por ejemplo, la misma Concertación tiene partidos de derecha, tiene partidos de centro, tiene partidos radicales de izquierda. Probablemente el ejemplo del Frente Amplio en Uruguay sea un poco diferente porque normalmente es de centro hacia la izquierda, es decir, no hay, la derecha en Uruguay está como bien identificada, pero además seguir manejando esos términos de izquierda, derecha, mire, eso como suele decirlo uno de los grandes analistas intelectuales que hay en ese país, que es Víctor Mesa, son términos bastante gelatinosos. Lo menciono porque no quiero quedarme yo con algo que le corresponde a él. Y es cierto, porque se mueven y hay circunstancias en las cuales uno mismo no se da cuenta. Puede decir, yo soy de izquierda, pero no se da cuenta en qué momento, ¿verdad? Está actuando como va al estadio, se enoja y empieza a insultar a un jugador de fútbol solo por el color de su piel. Eso es un concepto, incluso una actitud hasta racista. Sí. Entonces, la sociedad hondureña se caracteriza por eso. En algunas cosas hay gente que es de mentalidad muy avanzada, pero usted los analiza y los observa y los estudia o los escucha o discute con ellos en otros términos y le va a parecer la persona más conservadora del mundo. Sí. Entonces, yo creo que en las alianzas también este es un punto que tiene que tomarse en consideración, pero estamos hablando de términos ideales. Es decir, estamos claros que en estas cosas todo el mundo anda buscando sus propios objetivos, ¿verdad? No nos vamos a engañar, y esto vuelve mucho más complejo la consolidación de una alianza para hoy, digo, para este momento y para futuro. Bueno, y yo creo en un proceso había reclamado un triunfo que hizo un gobierno paralelo en el Carlos
y vuelve a ser un fenómeno. Sí. Vuelve a ser en México. Sí. ¿Por qué la gente se inclina a Manuel López Obrador? Sí. Algo está pasando en México. Claro. Y si usted lo mira, en nuestro país, los grupos más conservadores, aquí hay grupos que... Es decir, ¿por qué una vez más Libre le hace cosquilla al poder? Sí. ¿Por qué la gente vuelve a seguir a Salvador Narrala? Claro. ¿Qué tiene Salvador? ¿Qué tiene esto que le están haciendo? Porque antes era abrumador, sí, entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Claro. Sin mayores diferencias. ¿No cree que es lo lógico que decir, bueno, pero miremos, pues, porque la gente se está inclinando a esta gente? ¿Pero por qué? ¿Por qué se inclina? Miren México. Claro. Y yo no creo, y perdónenme, creo que Manuel López Obrador podrá ganar, pero el poder no lo va a tener en México. No creo que se lo den el poder. Es muy difícil. Los intereses que hay en México son increíbles. Tendría que ser un triunfo demasiado contundente. De ahí no le caiga el sistema. No le cae el sistema en México. Bueno, es que ese es bastante complicado. La situación de México, bueno, no nos vamos a meter a eso. Porque, sí. Pero sí, yo lo mencionaba porque me llamó la atención. Yo desconocí ese elemento hasta que lo leí, le repito, en un medio internacional, que esa alianza que tiene él con este sector, sí, que son, ellos son total. Sin embargo, están aliados. Y lo mismo, y perdóneme, y creo que usted me estará diciendo, el discurso que tenía Salvador antes de la alianza y ya con la alianza, el discurso del Partido Libre con el discurso original de Salvador, claro, no combinaban. Sí. Sin embargo, había un objetivo común. Quiero aprovecharlo al máximo. ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿Qué pasa en Nicaragua? Porque ya se retrocedió con la ley de seguridad social, pero parece que solo eso fue, como dicen, el punto que desata las otras realidades, porque el pueblo parece que sí está revuelto. Finalmente no están aceptando. Yo no, tengo la impresión que hay bueno, lo primero, por supuesto... O perdóneme, o es que la empresa privada está porque no hubo un divorcio. No sería nada raro, pero más allá de eso, ¿verdad? Uno también tiene que ser suficientemente objetivo en sus... Es decir, si voy a correr el riesgo de exponerme públicamente ante un medio de comunicación, máximo como es Radio América, específicamente es su programa, pues hombre, tengo que tratar de ser objetivo, ¿no? en mi enfoque. Yo creo que en la sociedad nicaragüense hay problemas ahí latentes, muy profundos, más allá de lo que se transmitía originalmente. Es decir, sí hubo, y que conste, que más bien la idea mía era comenzar felicitando a Nicaragua porque por primera vez un centroamericano gana el premio Cervantes de literatura, que es el Nobel de las letras hispanas, ¿verdad? Y justamente su discurso el fin de semana en la Universidad de Alcalá de Henares de don Sergio Ramírez Mercado comenzó precisamente solidarizándose con los nicaragüenses, con los hombres, mujeres, ancianos, niños que se han visto en una situación precaria y muchos de ellos han muerto, han perdido la vida, ¿no? Es uno de los intelectuales más reconocidos en el mundo. Hemos tenido el privilegio de tenerlo en Honduras, de compartir. Y yo creo que es alguien que de alguna manera refleja lo que está pasando en Nicaragua. Hay una obra de él, Rodolfo, que me parece bastante leccionadora, que se llama Adiós muchachos, una obra de Sergio Ramírez, en donde él va señalando cómo los ideales, aquellos, ¿cómo decirle?, históricos de la revolución sandinista se fueron gradualmente abandonando, ¿no? Y bueno, todo eso al final da un resultado. Y por un lado, y por el otro, a veces se tiende a hacer maquillajes de las sociedades y dar una imagen, una idea de que se está viviendo una situación de bienestar, mientras en el fondo hay mucha inconformidad, hay hambre, hay pobreza, y yo creo que los programas sociales, porque también hay otro elemento, todo el apoyo que recibía en Nicaragua de Venezuela ya no existe, ¿verdad? Es decir, y ese apoyo servía también en gran medida como un mecanismo de contención de la presión social. Es decir,
cuando ya comienzan a tomarse medidas, como esta que se tomaron ahora, pero otras también, no solo esa, es indudable que la gente reacciona. Y por supuesto siempre estarán los enemigos del régimen, ¿verdad? Los mecanismos que se usaron también para la reelección en Nicaragua no fueron los salen a flote. Cuando están las inconformidades, todo sale a flote. Entonces todos estos puntos tienen bastante incidencia para que venga y la gente reaccione. Tratar de hacer un análisis simplista, ¿verdad? De que simplemente es el imperialismo, todos los clichés que se manejan, de que el sector privado y no sé qué más. No, hay una inconformidad en el pueblo nicaragüense y basta ir y verlo. No hablo del momento crítico que están pasando ahora, sino en condiciones normales y conversar un poco con la gente y uno se da cuenta de que las personas están en una situación crítica, ¿no? Igual o peor en muchos aspectos que la de y mire que usted me lo está planteando y dice usted ir, conocer. Yo hace tiempo no voy por Nicaragua. Creo que cuando ganó Ortega la anterior, no esta. Y lo que he vivido es lo que aquí se vendió, lo que usted decía, lo que se vendió. ¿Qué se nos vendió aquí? Se nos vendió por el sector empresarial. Sí. Los empresarios nos comenzaron a decir, que se iban de Honduras para Nicaragua. Sí. Que Nicaragua era mejor, más seguridad. Se hablaba de un crecimiento que a mucha gente le decía aquí, yo no entiendo. Primero es que Ortega, que el régimen, que el modelo, y resulta ser el que más crece, el que se está presentando como lo mejor, la mejor alternativa. Pero viene esta bomba. No había analizado lo que usted me señala, es cierto. Lo que le pasó a Cuba, quizás. Recuerda usted, después de la perestroika, que se cae la Unión Soviética, tiene un colchón que es Venezuela en aquel momento con su boom. Años después viene Venezuela, se va a Venezuela. La situación de Venezuela no está para mantener a ningún país. Así es. Los cambios que se dan en Cuba casi los obligan, creo, a replantear porque ya no hay quien, pues, ya no hay quien. Y en el caso de Nicaragua, efectivamente, Venezuela está en una situación que la bonanza de Venezuela ya no le serviría mucho. Obligaría al gobierno a tomar medidas, diríamos las neoliberales. Las neoliberales, ¿verdad? Que son totalmente repudiadas por los pueblos. Y fíjese que hay otro elemento interesante, y es que no hay que olvidar que el nivel de conciencia de los nicaragüenses es altísimo. Mire, no hay que olvidar que hubo un proceso de alfabetización. Vi un concierto que me interesaba ver de este cantante Sabina, y mi compañera de hogar estaba por razones de trabajo en Nicaragua, decidimos ir, fui a Nicaragua, y yo le hacía la observación, mire, hasta en el lugar más humilde, en una pulpería, todos los lugares de ventas de comida popular, etcétera, los rótulos la gente los escribe correctamente, con buena ortografía. Entonces, ¿qué significa eso? Significa otro nivel. Otro nivel. Es decir, los programas de alfabetización, ¿verdad? Le dieron a la gente otro nivel de conciencia y de juicio crítico frente a la realidad que le toca vivir. Entonces, hay una actitud ahora de inconformidad, ¿verdad? Probablemente entre muchos de ellos hay gente que seguramente votaron por Ortega, por el Frente Sandinista, etcétera, pero que no están de acuerdo porque les están tocando algo que es como fundamental para su vida, sus pensiones, su jubilación. Y además, el otro tema es que en el sentimiento de la gente que tiene conciencia dicen, hoy comienzan con esto, mañana van con otro. Si no paramos esto ahora, mañana nos van a meter otro gol y mañana, y por último vamos a estar como estábamos antes con el régimen de Somoza, o algo por el estilo, o la época de las crisis que se vivieron muy grandes en Nicaragua, ¿no? Pero afecta más directamente a la población. Sí, sí, ahí es un poco más complejo. Yo hasta donde tengo entendido, el presidente Ortega había llegado a muchos acuerdos con el sector privado, sobre todo Nicaragua tiene una empresa privada bastante fuerte, ¿verdad? Parece mentira, es decir, la economía nicaragüense, creo yo, sigue siendo todavía más pequeña que la hondureña, pero hay empresarios más ricos que en Honduras, ¿verdad? Gente que tiene ya toda
toda una tradición, gente con la cual Ortega pactó, llegó a un acuerdo también con un sector importante de la iglesia. Recuerde usted que uno de los principales críticos del de cardenal Ortega era el cardenal Obando Obando Bravo, sí. y después también se convirtió en uno Después fue de sus blanco de críticas porque sí, de sus fue grandes aliados. sí, Es decir, un bastión muy fuerte de la oposición en un igual momento. ocurrió con el expresidente alemán, Arnoldo Alemán. El caso contrario con Oscar en El Salvador. Con Romero. sí, con Oscar Nufo. O sea, que él más bien sale de la parte más conservadora. De la conservadora de la iglesia y luego se va a asume, defensor de pueblo. Claro, al ver toda la realidad del pueblo salvadoreño. Pero bueno, es que es bastante difícil, ¿no? Lo lamentable me parece a mí al final es que los pueblos terminan siempre sufriendo, Rodolfo. La gente... ¿Cuál es la diferencia? Perdóneme, abogado. ¿Cuál es la diferencia? Que hay gente que me dice la diferencia con los nicaragüenses es que no se andan con cuentos. A mí me sorprende porque efectivamente, si ustedes van a ver, ni el gobierno tiene medidas tintas para actuar. Actúa de frente. Reprime. Ni reprime y la gente no se detiene. Sí. La gente no se detiene. Por eso vemos el resultado de los muertos que asustan. Claro. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Porque en Honduras se ve un pueblo más calmado. Por un momento somos más emotivos los hondureños y más dados a aburrirnos, como que nos aburrimos de cualquier causa. Sí, bueno, también recuerda que Nicaragua vivió muchos años en guerra. Primero, todos los años previos de la revolución. Sí, Nicaragua. Después el tema de los contras, el servicio militar obligatorio, etcétera. Es decir, las generaciones actuales fueron víctimas de todo eso. Fueron víctimas de todo eso. Y bueno, las nuevas generaciones porque también a veces en esto juega un papel muy importante la memoria histórica, ¿no? Usted lo mira en países como Argentina, por ejemplo, los argentinos Argentina puede ser en muchas cosas un caos, digo, si se le pudiera denominar así, y no somos los hondureños los más adecuados. Sin embargo, hay temas que son totalmente intocables en Argentina. Violaciones a los derechos humanos, eso es algo que le reúne a todo mundo, izquierda, derecha. ¿Por qué? Porque ellos han transmitido esta memoria histórica, castigaron a los responsables, los llevaron muchos de ellos han muerto en la cárcel. Entonces, la memoria histórica de los pueblos es muy importante. Creo que algo parecido pasa en Nicaragua, sin, por supuesto, desconocer el otro elemento, y es que pueden haber, sin duda alguna, conspiraciones de los sectores de oposición y de cierta comunidad internacional que no está de acuerdo con el régimen, ¿verdad? Todo esto son una serie de elementos. Sí, y eso es lo que sorprende, porque podríamos decir que el presidente más astuto, más sagaz, hasta este momento, a mi gusto, había sido Ortega. Es correcto. De la forma como llega, cómo se mantiene, porque llegó correctamente, pero luego se queda en el poder de forma así dudosa, pero que logra tener supuestamente bien a todo el mundo en Nicaragua. Se convirtió en un político muy sagaz. Sí, sin duda lo es, sin duda lo es. Y a lo mejor... y retroceder en este momento con esa ley lo demuestra más. Aquí no se retrocede con ninguna ley. No, aquí no se retrocede. Aquí no se retrocede. Al final. Sí. Vamos a ver qué va a ocurrir con las negociaciones. Según lo que yo leí, en sus últimas declaraciones manifestó que su interlocutor válido para este tema es la empresa privada, ¿verdad? Y pienso que eso puede estar echándole un poco más de leña al fuego, porque también hay otros sectores de la sociedad, es decir, el tema de la seguridad social no se puede negociar única y exclusivamente con un sector, un segmento de la población, que normalmente tienen mucha más capacidad adquisitiva y viven en otro nivel, ¿verdad? Pero se va a ir viendo poco a poco la evolución. Está llamando mucho la atención en el mundo porque, bueno, volvemos, parece mentira, Rodolfo, pero Centroamérica siempre estamos de moda y estamos de moda por cosas como esta, ¿verdad? Lamentablemente, ¿no? Por guerras, por conflictos, por violaciones a los derechos humanos, por reelecciones ilegales, porque nunca salimos de la pobreza. Parece mentira que sigamos, yo digo, he envejecido, me voy a morir, y la situación en el país va a seguir siendo igual o peor, ¿verdad? Lo que yo viví en mi juventud, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que entré a Estados Unidos, hace muchos años, allá por los 80, hablando con una persona, me dijo, viene de Honduras, ¿y qué tal? Me decía, por supuesto, ya había un montón de hondureños, siempre lo han existido. Me decía, sí. ¿Y cómo está la guerra? Muy fea la guerra en Centroamérica. Y yo venía de Honduras y cómo estaba bien cipote. Sí.
¿y de qué guerra mía? Yo sé que ha venido, yo venía, y se dio, se acuerda, coincidía con aquella cuestión de cuando sacan aquí a Mata Ballesteros, que se vuelve aquel relajo. Entonces todo eso sumó a una imagen fatal que se tenía en el país de gente que obviamente construye sus propias ideas, no basadas en la realidad. Sí, sí, no, claro. Vamos a ver, recientemente, la semana pasada, el Departamento de Estado publicó, me imagino que ustedes le dieron también acá cobertura, su informe sobre la situación de derechos humanos en Centroamérica, ¿no? Y el gobierno ya repartió por todos lados de que le reconocían que había ganado las elecciones, aunque era una cuestión Ayer el gobierno mandó por todos lados para que se publicara eso, pero que casi es un recuento, eso es casi una historia, no es un reconocimiento como tal, pero el gobierno lo vendió y lo repartió como un reconocimiento. Es la interpretación. Pero el tema es que si uno observa, al final el informe, ese informe del Departamento de Estado, y lo lee ahora y lee un informe de 10 años atrás, prácticamente lo mismo, como que no se ha evolucionado. Es decir, claro, está Costa Rica y Panamá con circunstancias un poco diferentes, ¿verdad? Pero el resto, los países, Nicaragua, claro, con sus peculiaridades, pero también con problemas, y ahora más serios que nunca. El Salvador, Honduras y Guatemala, con una situación bastante parecida en muchos aspectos, ¿no? Entonces, como que no hay una evolución. Y en el caso de El Salvador, estamos hablando de un gobierno, de un partido de izquierda que está gobernando. Un partido de izquierda. Y que no se siente tampoco, no decir que un gobierno invasivo. Que socavando la democracia en estos países, lo que llamamos democracia aquí en nuestros países. Aquí en nuestro país, en estos minutos que nos quedan, sí, con eso pendiente de la elección de un fiscal, con estos problemas de la Maxi, nos están dejando en dudas. Todo eso nos está dejando en una situación de que no avanzamos, pareciera que no avanzamos, y seguimos viviendo en maniobras. Digo, esa es la impresión preliminar. ¿Cómo se va a elegir al fiscal y el futuro de la Maxi? ¿Cómo visualiza todos estos temas? Okay, bueno, yo simplemente pues, puedo hacer un pequeño, mi enfoque, ¿no? Si se quiere un poco limitado. Yo esperaría que el fiscal, el nuevo fiscal, no sé si al final el actual fiscal va a correr por la reelección, porque hasta el momento creo que no se ha anunciado nada al respecto, ¿no? Él dice que no, pero muchos sectores hablan de que va a ser como por aclamación. Finalmente se va a quedar, bueno, podría ser. ¿No? Sí, sí, claro. El tema ahí es que hay un elemento que uno no puede desconocer, Rodolfo, es decir, que es el de la realidad política del país. Mire, las circunstancias han llegado a tal punto en Honduras que no es lo mismo, y por supuesto es una perogrullada, pero es necesario decirlo, ¿no? No es lo mismo el primer fiscal general del Estado, Edmundo Orellana, en los 90, que el ser fiscal general del Estado ahora, con las circunstancias que vive Honduras, la situación de crimen organizado, cómo se convirtió en un trampolín del narcotráfico, cómo se fueron cometiendo una serie de elementos, le redujeron presupuestos, etcétera. Estaba más fuerte la institucionalidad. Era más fuerte la institucionalidad, o por lo menos se respetaba. Siempre de él pues, se respetaba más. Entonces, en muchas cosas la Fiscalía ha intentado hacer algunas. Yo no soy tampoco de una crítica total y absoluta, ¿verdad? Sí ha intentado, y en lo personal creo que el actual fiscal general ha tenido sus buenas intenciones, sus buenos propósitos, pero sin duda alguna llega un momento en que se encuentra con una pared que se vuelve casi infranqueable, ¿verdad? Está claro que la persona que elijan como nuevo fiscal tiene que ir, como dicen, tiene que ir con aquellos bien puestos. Es decir, tiene que buscar también los apoyos internacionales, que no queda la menor duda que es la única forma como se puede hacer algo. Si somos más fríos, creo que un buen fiscal, depende más de un apoyo externo que interno. En gran medida, en gran medida. Así como está la institucionalidad, creo. Yo creo que eso
es fundamental el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿verdad? Si Estados Unidos y la Unión Europea no tienen una cabal comprensión de lo que pasa en Honduras, mire, pueden llevar al mejor jurista, a la persona más honrada a ese puesto, y probablemente no va a ocurrir absolutamente nada. La situación va a ser igual o peor. Y en el tema de la MASI, pues claro, la MASI generó muchas expectativas, pero se dio en más de alguna ocasión que me ha tocado hablar con algunos funcionarios internacionales, incluso gente que estuvo ligada, y yo les dije cuando me preguntaron, miren, dieron un feo espectáculo, porque es la realidad. Uno no esperaría que gente que viene de fuera con un alto nivel académico, ¿no? Y con esto no estoy demeritando en lo más mínimo la labor de la MASI y todo. Creo que la MASI ha hecho también, ha cumplido por lo menos algunos objetivos y probablemente por eso se ganó enemigos fuertes, ¿no? Y ciertas conspiraciones internas. Pero hay cosas que podrían perfectamente bien evitarse y que trascendieran públicamente. Todo esto que está ocurriendo ahora, lo del programa de CNN ayer de Carmen Aristegui, Aristegui creo que es el apellido, en donde aparecen 2 exmiembros de la MASI haciendo No lo vi. una denuncia bastante seria, ¿verdad? Es decir, todo eso pone en precario la imagen. Yo creo que la Secretaría General de la OEA, con el apoyo que tiene... No pudieron lavar sus platos, sí, sus trapos. Internamente. Sí. Y la Secretaría General de la OEA, con el apoyo interno que tiene de algunos senadores claramente identificados de la Cámara Alta en Estados Unidos y congresistas, van a tener que hacer un gran esfuerzo para levantar de nuevo la imagen de la MASI, ¿verdad? Que para darle a la MASI ese nivel de seriedad, ¿verdad? Porque cuando se escuchan esas grabaciones de racismo, de actitudes peyorativas, uno se pregunta, bueno, pero si para esto no necesitamos traer gente, suficientes pencos tenemos aquí nosotros en Honduras, o somos los hondureños suficientemente pencos como para tener que traer gente del extranjero a que lo enseñen la misma pencada con otro acento, ¿no? Ahora, le pregunto, el caso de rechazar a alguien que manda, eso lo he venido tratando aquí, rechazar al que nomina el señor Almagro, va más allá del historial que pueda tener la persona, de su currículum propiamente dicho, y estaría en una situación de las diferencias entre el señor Almagro y el presidente Hernández, porque Almagro, seamos honestos, no ha querido reconocer, no ha reconocido, ha sido muy claro, y esto no tiene, como dirían en las calles, no tiene muy sabroso a don Juan Orlando. Entonces, pareciera que a quien proponga se lo rechazaría más que todo por las diferencias. Aquí especulo que ese podría ser una cuestión. Si hay ese celo entre ellos, porque no lo reconoce. Es difícil saberlo. Mira, la verdad de las cosas es que la MASI, si uno la mira desde el punto de vista estrictamente formal, la MASI está en Honduras por una petición del gobierno hondureño, es decir, que hubo presión, ante aquel clamor de que todo lo que uno quisiera argumentar, pero al fin y al cabo hay un tema ahí de soberanía y solamente una cesión de la soberanía puede permitir la presencia de un órgano extraño, como ocurre con la CICIG en Guatemala, que es producto de acuerdos de acuerdos entre la sociedad, los distintos sectores de la sociedad guatemalteca, ¿no? Pero si el Estado en determinado momento dice, ahora mismo el de la CICIG salió declarando que de un momento a otro lo expulsan de Guatemala, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si ocurre o no. Pero la verdad es que el gobierno tiene la potestad de decir sí o no. No se trata, porque no tiene carácter, por lo menos en mi criterio, no conozco algunos detalles, pero no se trata de un diplomático, de que le van a dar el beneplácito, no. Porque así lo trataron. Porque... Sí, es que le dieron ese carácter, pero yo no, hasta donde yo sé, un tratamiento el vocero embajador. Jiménez Mayor nunca ostentó el cargo un cargo diplomático, ni mucho menos. Es decir, simplemente dicen, bueno, no están obligados a dar ningún tipo de explicación. Ok, no están obligados, pero ¿qué va a pasar mañana cuando Almagro venga y proponga, el secretario general proponga a otra persona, e igualmente la rechacen? Se va a entrar en un impasse que puede ser también bastante difícil para nuestro país y que puede generar también muchas presiones, porque no hay que olvidar que en gran medida la MASI está en Honduras por la presión internacional, interna, de los indignados en su momento, de las torchas, etcétera, ¿verdad? Pero también internacional, en la medida en la cual
pues la comunidad internacional vio en eso una alternativa para desarrollar una lucha más efectiva contra la impunidad y contra la corrupción. Bueno, usted lo ha dicho muy bien. O sea, están aquí porque obviamente hay un acuerdo a nivel de gobierno, se pide, pero es por la falta de credibilidad, por la falta de respuesta de la institucionalidad en Honduras, por un clamor que se dio en las calles, luego de ver lo que pasa en Guatemala. Mire, en Honduras hay una ley de seguridad que ha generado tantas controversias y que solo la presidenta del Colegio Médico ha tenido la voz cantante y no ha abandonado esa lucha, ¿verdad? En algún momento alguien la puede tomar, ni más ni menos. O sea, la gente en eso se motiva. Entonces, la Maxi está aquí precisamente por eso, por la falta de respuesta. Si no, el gobierno le puede decir váyase y aquí nadie dice nada, pero si le dice váyase, nos genera más preguntas que respuestas, más dudas. Absolutamente, absolutamente, claro. Es decir, los donantes, los países que están presionando, porque la Maxi está funcionando con fondos externos, no sé si en un 100% del presupuesto, pero si no es un 100%, por lo menos un presupuesto bastante alto, ¿no? Lo financia la comunidad internacional y sin duda alguna lo han venido financiando porque creen que esa puede ser una buena alternativa para que Honduras supere este momento bastante difícil de falta de credibilidad en la institucionalidad y el Estado de Derecho. Que ese es el serio problema que tenemos en Honduras. Sí. Bueno, Aguado, le agradezco mucho, me fue el tiempo, pero bueno, agradable hablar de todo un poquito, como dicen, un océano de temas con una pulgada de profundidad, no se puede ir muy largo en una hora tampoco. Ok, para mí también ha sido un gusto y nos miraremos en las próximas ocasiones, Rodolfo. Claro, así con temas específicos de este país, que siempre si no tenemos un problema tenemos otro. Siempre hay de qué hablar en Honduras. Gracias, Aguado Milton Jiménez Puertos. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Doble Vía.